Nunca pensé que lo más difícil de perder sería la versión que tenía de mi propia familia. Volví a casa de mis padres después de cerrar mi proyecto educativo. No fue fácil aceptar el fracaso, pero siempre creí que el hogar era un refugio temporal, no una trinchera. Dormía en el cuarto de mi infancia, entre libros viejos y cajas con material académico. Pasaba las tardes reorganizando mi portafolio, revisando propuestas para retomar mi carrera como mentora digital. Mi hermana Camila apenas me dirigía la palabra. Mis padres, aunque cordiales, me trataban como huésped incómoda. Una tarde, mientras yo lavaba los platos, escuché mi nombre en la sala. Camila hablaba con voz elevada. ¿Y por qué Isabela sigue aquí, papá? ¿Por qué siempre tenemos que cargar con sus errores? Arruinó la estabilidad de esta casa con sus decisiones fallidas. Me quedé inmóvil con el agua corriendo sobre mis manos. Mi padre suspiró. Mi madre respondió con un tono suave, casi mecánico. Camila tiene razón. Ya es hora de que tomes responsabilidad por el caos que trajiste. El caos. Así llamaban ahora a mis esfuerzos por innovar, por crear algo mío. Me sequé las manos, tomé mi mochila y crucé la sala sin mirar a nadie. Me voy hoy, dije, sin elevar la voz. Camila ni siquiera fingió sorpresa. Mi madre apenas desvió la mirada del televisor. Salí sin portazos ni llanto. Era demasiado digna para dramatismos. Conduje hasta un estacionamiento 24 horas y me acomodé en el asiento trasero de mi auto. Saqué la laptop sin saber muy bien qué hacer y comencé a revisar viejos archivos. Allí estaba todo: borradores de cursos, registros de contenido y una carpeta con nombre extraño, legado. No la recordaba. La abrí. Dentro encontré un documento escaneado firmado por mi abuela materna, Gloria Quintero. Era su testamento. Lo leí 2 veces para estar segura. Me nombraba heredera exclusiva de todo el contenido académico que habíamos creado juntas durante años. Mi abuela me había dejado algo más que palabras. Me había dejado pruebas y propósito. Esa noche dormí poco entre cafés fríos y silencio. Al amanecer, desbloqueé mi celular. 14 llamadas perdidas, todas de casa. Mi madre, mi padre, incluso Camila. Supuse que alguien había notado mi ausencia. O tal vez habían descubierto el archivo abierto en la computadora familiar. No importaba. La Isabela que había salido por esa puerta ya no existía. Fui a una cafetería del centro, pedí un expreso doble y abrí un nuevo documento en blanco. Título: Plan Renacimiento. No sabía exactamente qué vendría después, pero lo que tenía claro era: esto no iba a construir más en terreno prestado. Mi voz, mi legado, mis ideas me pertenecían y nadie más volvería a ponerles precio. Escribí durante horas. Cada palabra era una piedra para reconstruirme, no desde el rencor, desde la claridad, porque cuando tu familia te borra, no te queda otra que convertirte en tu propia biografía. Y yo apenas estaba comenzando. La carpeta legado no era solo un archivo olvidado. Era una cápsula de memoria que mi abuela Gloria había pues armado con la precisión de quien sabía que tarde o temprano alguien intentaría borrarme. Ella siempre me decía: las ideas valen, pero quien las respalda eres tú. No permitas que nadie las firme con tinta que no es suya. El testamento escaneado tenía fecha, firma notarial y un anexo. Decía claramente: todo contenido pedagógico, recursos visuales y programas piloto creados en colaboración con Isabela Quintero deberán permanecer bajo su autoría plena e indivisible. Me temblaban las manos. No solo por la legalidad del documento, sino por el cuidado con el que había sido escrito. Mi abuela, sabia hasta en sus silencios, había previsto lo que yo aún no imaginaba: que la familia que me aplaudía en público sería la misma que intentaría callarme en privado. Seguí escarbando en la carpeta. Videos de nuestras sesiones de grabación, bocetos con mi letra, planillas de coautoría, incluso fotos de nosotras armando pizarras didácticas. Era una línea de tiempo tangible.
Nadie podría decir que no era real. Entonces recordé que una semana antes de morir, mi abuela me dio una USB. La había dejado en mi antiguo escritorio con una nota que decía: para cuando te olviden. En su momento no entendí el mensaje. Ahora lo comprendía con una claridad dolorosa. Fui a recogerla esa misma noche. Volví a la casa sin que nadie me viera. Entré con la llave que aún no me habían quitado. El escritorio seguía en el mismo rincón cubierto de polvo y papeles. La encontré entre cuadernos intacta. De regreso al auto conecté la USB. Lo que contenía me dejó sin aliento, audios grabados por mi abuela en su voz firme pausada. Isabela es la única que ha trabajado por esta pedagogía. No permito que Camila o nadie más reclame lo que nunca ayudó a construir. Había al menos 10 archivos similares fechados y numerados. Eso no era solo protección, era una forma de amor que trascendía la muerte. Decidí entonces guardar todo en un nuevo sistema seguro. Usé un software de blockchain para registrar la autenticidad de cada documento y video. No solo era una decisión emocional, era estratégica, porque sabía lo que vendría. No pasaron 2 días hasta que recibí un correo de un editor de contenido educativo. Su tono era cordial, pero algo en sus palabras me alertó. Nos encantaría contar con tu versión sobre el material pedagógico que actualmente presenta Camila Quintero como suyo. Mi estómago se encogió. Entré al sitio web de Camila. Ahí estaba una sección entera dedicada a su nueva propuesta educativa, ilustrada con imágenes, videos y recursos que yo misma había desarrollado. Incluso usaba frases exactas de mis antiguos manuales. Ya no era una discusión familiar, era un robo intelectual. Cerré el navegador. Me levanté, caminé hasta la ventana del hostal donde me quedaba y respiré hondo. Tenía todo lo que necesitaba: pruebas, testigos, registro legal, pero más importante aún, tenía el derecho a mi historia, y ahora estaba lista para defenderla. Cuando abrí el sitio de Camila por segunda vez, esta vez con más calma, lo analicé como si fuera una auditoría. Sabía lo que estaba buscando. Cada texto, cada imagen, cada módulo me gritaba mi nombre aunque no apareciera por ningún lado. Mi metodología, mis ilustraciones, mis esquemas de evaluación integrativa, todo. Hasta los colores de las presentaciones eran los que usé en mi último ciclo de mentoría digital. Camila había replicado palabra por palabra mi trabajo, eliminando cuidadosamente cualquier mención a mí. Había incluso grabado videos usando mi guión como base, pero con su cara y su voz al frente. No era solo plagio. Era una reescritura brutal de mi historia. Me borraron de un proyecto que construí con años de trabajo voluntario, noches sin dormir y pasión sincera por enseñar. Pero lo más doloroso no era eso. Lo más doloroso era que mis padres sabían. En una de las secciones del sitio, Camila daba agradecimientos a mis padres que siempre confiaron en mí y me impulsaron a compartir esta visión educativa con el mundo. Visión. Me reí con amargura. El sitio había recibido atención de varias instituciones. Incluso aparecía en un artículo de una revista académica como una propuesta innovadora de educación inclusiva en zonas rurales. Lo peor, incluía fotos de una campaña que yo misma coordiné en Oaxaca el año anterior. Ahí estaba yo pixelada al fondo repartiendo libros, Camila al frente con micrófono en mano, adjudicándose el mérito. En ese momento entendí que esto no era un simple malentendido. Era una operación completa para sustituirme, para silenciarme, para borrar mi voz del relato familiar y profesional. Y como buena maestra, sabía que el silencio también es una herramienta de poder, pero ya no estaba dispuesta a callar. Reuní todas las capturas de pantalla, los artículos, los registros digitales. Lo organicé por fechas, por autores, por coincidencias de texto. El informe que armé podría pasar cualquier filtro legal, pero eso no era suficiente, porque a mí no me bastaba con desmentir a Camila. Yo quería volver a existir.
Entonces tomé una decisión arriesgada, publiqué un video anónimo en una plataforma de divulgación educativa. Sin mencionar nombres, relaté cómo mi trabajo fue apropiado por alguien cercano con acceso privilegiado y respaldo familiar. Hablé de lo que implica crear en silencio, compartir sin crédito y ser descartada cuando ya no eres útil. No había rencor en mi voz, solo verdad. En menos de 24 horas el video alcanzó miles de visualizaciones. Profesores, estudiantes, investigadores comenzaron a comentar. Algunos sospechaban a quién me refería. Otros compartían experiencias similares. Se creó un movimiento. Uno de los comentarios más compartidos decía: cuando roban tu voz, contar tu historia ya es un acto revolucionario. A los 2 días, Camila publicó un comunicado defensivo en sus redes. Decía que el contenido había sido inspirado en proyectos previos familiares, pero ya era tarde. La conversación ya no le pertenecía. Mi nombre, mi voz, mi historia volvían a circular. Y esta vez nadie iba a silenciarme. El video lo grabé de madrugada, sin maquillaje, sin luces profesionales, sin guión. Solo yo frente a la cámara de mi laptop, con el corazón palpitando como si estuviera frente a un tribunal. En cierto modo, lo estaba. Pero no ante un juez, sino ante una audiencia que merecía saber la verdad. Me llamo Isabela Quintero, comencé con voz firme. Durante más de una década he trabajado en educación comunitaria, creando contenidos desde cero para niños sin acceso a recursos. Lo que voy a compartir no es una historia de venganza, es una historia de identidad robada. Pasé a mostrar pruebas sin sensacionalismo, comparaciones lado a lado de mis diseños y los de Camila, fechas de creación, capturas de correos electrónicos, videos, donde claramente ella usaba mi material palabra por palabra. Agregué documentos notariales, el testamento de mi abuela y fragmentos de nuestros talleres originales. No insulté, no ataqué, solo mostré. Al final del video dije: cuando el silencio te lo exigen en nombre de la familia, hablar se convierte en tu forma de volver a nacer. Subí el video a todas mis redes. Cerré la laptop. Me serví un té. Esperé. No pasaron ni 10 minutos antes de que comenzaran los comentarios. Gracias por tu valentía. Yo también he sido borrada por mi propia familia. Esto es lo más honesto que he visto en mucho tiempo. En 1 hora el video tenía 10.000 vistas. En 4 superaba las 100.000. Se volvió tendencia en X, en TikTok, en foros educativos. Varias páginas compartieron mi historia como ejemplo de apropiación intelectual dentro del núcleo familiar. El hashtag de voz de Isabela empezó a circular con fuerza. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes que me encogieron el pecho. Una profesora de Perú me escribió: he usado tu material con mis alumnos sin saber que te lo habían robado. Te agradezco por abrir los ojos de todos. Un joven de Guatemala: estoy por publicar mi primer libro y me negaron poner el nombre de mi madre, que lo escribió conmigo. Lo corregiré gracias a ti. Incluso una editora de una revista educativa me dijo: nos encantaría publicar tu testimonio completo. La comunidad necesita conocer estas historias. Mientras tanto, el sitio de Camila comenzó a desaparecer. Página por página fue cerrando secciones. El comunicado inicial fue reemplazado por un escueto mensaje: estamos realizando actualizaciones importantes. Sí. De reputación. Mi teléfono sonaba sin parar. Mensajes de mis padres, de conocidos, de periodistas. Pero no respondí a ninguno. Porque entendí que el poder de mi historia no estaba en la confrontación directa, sino en la claridad con la que la conté. Camila publicó un nuevo video al tercer día. Visiblemente nerviosa, pidió disculpas si alguien se sintió afectado por su trabajo. Pero ya no bastaba con disfrazar su culpa de malentendido. La verdad estaba expuesta. Y no iba a desaparecer solo porque ahora le ardiera el reflejo. Yo no quería que ella se hundiera. Solo quería que me devolvieran lo que me quitaron mi voz. Esa noche recibí un correo inesperado. Era del Ministerio de Educación.
Me invitaban a participar en un consejo de revisión curricular para escuelas rurales. Querían mi enfoque, mis ideas, mi experiencia. Y lo más importante, querían mi nombre. Miré el mensaje durante largo rato y por primera vez en semanas lloré. Pero esta vez no era dolor. Era reconocimiento. La avalancha no tardó en llegar. Lo que comenzó como un video viral se convirtió en una ola de escrutinio público que destrozó la fachada perfecta que mi familia había construido por años. Primero fueron las capturas de pantalla. Excolegas, asistentes, incluso exestudiantes comenzaron a compartir mensajes, correos electrónicos y registros de reuniones donde Camila hablaba de mis ideas como si fueran propias. Una profesora jubilada publicó una nota con fecha y firma donde se refería explícitamente a mí como la creadora del enfoque pedagógico que Camila decía haber desarrollado. Luego vinieron los audios. Una antigua colaboradora compartió una grabación donde mi madre Alicia decía en tono despectivo: Isabela siempre fue buena para trabajar, pero jamás tuvo madera de líder. Mejor que Camila se lleve el crédito, ella sabe presentarse bien. Esa frase dio la vuelta a todas las redes. Lo que más dolió no fue que pensaran así de mí, fue que lo dijeran con tanta naturalidad como si arrebatarme lo que era mío fuera parte del orden lógico de la familia. Como si yo hubiera sido diseñada para producir en silencio mientras otra brillaba con mi luz. Los medios retomaron la historia. Titulares como el plagio familiar que sacudió la educación digital o la hermana que levantó su imperio con las ideas robadas comenzaron a circular. Camila intentó frenar la tormenta contratando un equipo de relaciones públicas, pero cada intento de limpiar su imagen solo alimentaba el fuego. En una entrevista en vivo, un periodista le preguntó por qué nunca mencionó a su hermana como coautora del material educativo. Ella titubeó, miró a cámara y dijo: no pensé que fuera tan importante. Ese fue el golpe final. La audiencia explotó. El comentario se volvió meme crítica, símbolo de arrogancia. La reputación de Camila como joven prodigio educativa se desplomó como castillo de naipes. Las instituciones que la habían premiado retiraron sus reconocimientos, patrocinios cancelados, alianzas disueltas. Su plataforma fue oficialmente clausurada por plagio verificado. Pero no fue solo ella. Mis padres también comenzaron a sentir el peso de sus decisiones. El club donde mi madre dirigía actividades culturales le pidió la renuncia por integridad institucional. Mi padre, que formaba parte del consejo vecinal, fue removido por voto unánime. En redes vecinos y conocidos dejaron de seguirlos, de invitarlos, de hablarles. No por mi culpa, por la suya. Porque la verdad no necesita gritar cuando tiene pruebas. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré una carta abierta publicada por una antigua vecina. Decía: siempre admiré a Camila, pero ahora entiendo que admiraba el reflejo de Isabela. Perdón por no haberlo visto antes. Me quedé en silencio. Las palabras pesaban más que cualquier castigo legal. No era venganza lo que me sostenía, era justicia emocional. Y sin embargo, algo dentro de mí dolía. No por ellos, por mí. Por todos los años que pasé creyendo que no era suficiente, que debía pedir permiso para existir, que debía aceptar ser sombra para no incomodar. Pero ese ciclo había terminado. Esa misma semana la universidad donde di mis primeras clases me llamó. Querían nombrar un programa de mentorías con mi nombre. Acepté. No por ego, sino por memoria. Porque mi historia con todos sus bordes ásperos merecía ocupar espacio. Mi historia por fin tenía rostro, tenía nombre, tenía voz. La carta llegó por correo certificado dentro de un sobre blanco sin remitente. Al abrirla, reconocí de inmediato el logotipo del bufete de abogados que solía representar a mi familia en asuntos empresariales. La leí una vez, luego otra y después una tercera para asegurarme de no estar malinterpretando. Era una oferta.
Una suma generosa, 6 cifras a cambio de retirar mis acusaciones públicas, borrar los videos y publicaciones, y firmar un acuerdo de confidencialidad que me impediría volver a mencionar sus nombres o lo ocurrido. Por el bien de la familia, decía al final, para evitar más vergüenza pública. No había disculpas, no había reconocimiento, solo una oferta para comprar mi silencio, para enterrar la historia, para hacerme invisible otra vez. Me senté frente a la ventana con la carta en las manos. Afuera la ciudad seguía su curso. Dentro de mí, el pasado y el presente se enfrentaban en una batalla silenciosa. Recordé todas las veces que callé, para no incomodar, para no romper la armonía falsa, para no exagerar. Recordé las cenas familiares donde nadie me preguntaba por mis proyectos. Recordé los premios que me decían que no mencionara para no hacer sentir mal a Camila. Recordé las veces que compartí ideas con ilusión y terminaron en labios ajenos. Y sobre todo recordé la noche en que salí de esa casa sin decir una palabra. La misma noche en que perdí una familia, pero recuperé mi voz. No, esta vez no. No iba a firmar. No iba a desaparecer. No iba a ser cómplice de su versión editada de los hechos. Encendí la cámara. Hoy he recibido una oferta para borrar mi historia, comencé mirando directo al lente. Una oferta disfrazada de paz, pero con sabor a censura. Me piden que me calle a cambio de dinero, que borre lo que soy, que vuelva a ser silencio. Y esta vez mi respuesta es simple: no, compartí solo eso, no la cantidad, no los detalles, solo la decisión. La publicación explotó en redes. Cientos de comentarios, miles de compartidos. Mujeres, hombres jóvenes, adultos mayores. Todos celebraban lo mismo: que alguien dijera basta, que alguien no pusiera precio a su dignidad. En los días siguientes recibí llamadas de universidades, fundaciones editoriales. Querían saber más, querían mi voz, querían mi historia. Y yo por primera vez no tenía miedo de contarla. Una periodista de renombre me entrevistó para un documental sobre propiedad intelectual y violencia simbólica en el ámbito familiar. Otra productora me propuso adaptar mi historia en formato audiovisual para inspirar a más mujeres a hablar. Pero la llamada que más me marcó fue la de una adolescente de 15 años. Su mensaje decía: gracias a ti hoy le dije a mi familia que quiero estudiar lo que me apasiona, no lo que ellos decidan. Quizá no me entiendan, pero ya no tengo miedo de defender lo que soy. Me quedé en silencio. Lágrimas, esta vez de algo cercano a la sanación, me recorrieron las mejillas. Porque ahí estaba el verdadero valor de mi decisión, no en rechazar el dinero, sino en recuperar la autoridad sobre mi historia, en no permitir que se escribiera sin mí, en decir con claridad que la dignidad no se negocia. Quizá para ellos fui siempre la hermana incómoda, la hija difícil, la voz desafinada en el coro familiar, pero para mí ahora era suficiente con ser Isabela, completa, íntegra, libre. El acta de registro llegó a mi correo electrónico a las 9:17 de la mañana de un jueves cualquiera. Un documento sencillo, técnico, sin adornos, pero con un valor emocional incalculable. Mi nombre figuraba como autora legal y única de todo el contenido educativo que alguna vez creé junto a mi abuela. Ya no era solo la heredera moral de un legado, sino su dueña legal. Ese papel cerraba un ciclo de invisibilidad que había durado años. No solo había recuperado lo mío, lo había validado ante el mundo. Pero con ese poder también vino una claridad. No quería que ese conocimiento volviera a ser encerrado en los mismos círculos elitistas que lo despreciaron cuando no les convenía. Así nació Raíz Abierta, una plataforma educativa gratuita para jóvenes de comunidades marginadas. El nombre lo elegí porque, como me dijo mi abuela una vez, las raíces que se ocultan se pudren, pero las que se exponen florecen. El contenido incluía recursos en matemáticas, escritura crítica, alfabetización digital y pensamiento ético. Todo desarrollado con el lenguaje claro, accesible, sin jerga vacía.
Incorporé podcasts, talleres interactivos y hasta asesorías en vivo impartidas por un equipo diverso de educadores voluntarios. No hubo grandes inversores ni campañas ruidosas, solo una red de personas comprometidas con la justicia educativa. Y en pocos meses, Raíz Abierta comenzó a tener más impacto del que imaginé. Estudiantes que nunca habían tenido acceso a mentoría personalizada, ahora recibían apoyo real para ingresar a la universidad o lanzar sus propios proyectos. Una joven en Oaxaca me escribió: "Nunca pensé que alguien como yo podía aprender de alguien como usted. Gracias por vernos". Ese mensaje se convirtió en la frase de bienvenida de la plataforma. Los medios volvieron a interesarse, pero esta vez no por el escándalo, sino por la construcción. Me invitaron a TEDx, a foros sobre ética digital, a paneles sobre propiedad intelectual. Me convertí sin buscarlo en un símbolo de resiliencia y justicia digital. En una entrevista televisiva, el presentador me preguntó: ¿qué le dirías a la Isabela que salió de su casa con una mochila y 14 llamadas perdidas? Sonreí. No dudé. Le diría que lo que parece una pérdida a veces es el inicio de tu soberanía, que ese momento en que sientes que te rompiste, en realidad fue el instante exacto en que naciste otra vez. No era venganza, era visión, era propósito. Y sí, eventualmente mis padres intentaron acercarse. Mensajes, cartas, intentos de encuentros. Esta vez no con rabia, sino con silencios culpables. Acepté una reunión. Nos sentamos frente a frente sin testigos. Les ofrecí un té como se hace con los desconocidos que llegan a casa. Les dije con calma: no tengo odio, pero tampoco tengo olvido. Y aunque ya no soy parte de la familia que ustedes diseñaron, construí algo que sí me representa: un legado sin chantajes. Una historia escrita con mi nombre. Se fueron en silencio. Yo, en cambio, me quedé con paz. Esa noche subí una nueva lección a la plataforma. Al final del video aparece mi rostro y una frase que ahora me acompaña como firma digital. No me hice viral por lo que me quitaron. Me hice valiosa por todo lo que decidí recuperar. Mi apartamento es pequeño, pero tiene lo único que antes me faltaba: silencio amable. No ese silencio incómodo que sentía en la casa familiar, lleno de juicios sin palabras, sino uno que abraza. Mis mañanas comienzan con café, plantas que no dejan de crecer y libros abiertos en cada rincón. Vivo rodeada de mis elecciones. Los talleres que imparto los lunes son el alma de mis semanas. Jóvenes de todo el país se conectan por videollamada para aprender no solo a crear contenido educativo, sino a defenderlo. Les enseño cómo registrar su obra, cómo detectar plagios, cómo resistir la presión de ceder ante lo que conviene a otros. Les digo lo que a mí me hubiera gustado escuchar: que tu voz vale incluso cuando otros no la reconozcan, que tu historia no necesita permiso para existir. Cada mes otorgo una beca llamada Luz Quintero, el nombre de mi abuela, a una joven educadora que enfrenta obstáculos similares a los que yo viví. A veces reciben dinero, a veces mentoría personalizada, a veces simplemente una carta donde les digo: no estás sola. Yo también fui invisible. Ya no lo soy. Esas cartas, junto con otras que recibo de vuelta, llenan una caja de madera en mi escritorio. Hay dibujos, relatos, poemas. Una vez, una niña de 13 años me mandó una carta escrita a mano que decía: mi mamá y yo vimos tu video. Ahora ella volvió a estudiar y yo quiero enseñar como tú. No pude contener las lágrimas. Mi madre me escribió hace unos meses. Una carta breve, sin disculpas claras, pero con nostalgia evidente. Decía que extrañaba nuestras caminatas al atardecer, que a veces oía mis entrevistas en la radio sin querer. Me preguntaba si podíamos hablar. A esa carta respondí con otra. Le dije que la perdonaba, que ya no cargaba rencor. Pero también dejé claro que el perdón no era olvido ni reconciliación automática, que necesitaba tiempo, distancia y sobre todo respeto. Le dije que yo ya no era esa hija que esperaba aprobación, que ahora era una mujer completa sin necesidad de permiso.
Ella nunca respondió. Y está bien. En mi oficina, justo encima del monitor donde actualizo cada semana la web de Raíz Abierta, colgué una frase bordada en hilo violeta que mi abuela me regaló antes de morir. Dice: tú construirás lo que nadie ve hoy. Y cada vez que la leo, sé que tenía razón. Yo construí mi paz en los escombros del abandono, mi voz sobre las ruinas del silencio, mi valor en medio del rechazo. Lo que nadie pudo borrar fue mi deseo profundo de dejar una huella real, no en la historia que mi familia escribió sin mí, sino en las historias que hoy acompañan mi nombre. Afuera el mundo sigue en movimiento, pero aquí, en este rincón modesto lleno de plantas, mapas y pantallas, todo tiene sentido, porque por fin, después de años de ceder, de callar, de pedir permiso, todo lo que tengo me pertenece, incluida mi voz.